bueno, vamos a conversar más a fondo sobre esto que resultado polémico con Ana María Serrano. Ella es periodista ecuatoriana, es presentadora de Cable Noticias en Colombia y conoce muy bien la política de Colombia. Por eso la hemos invitado justamente para aterrizar un poco también de lo que estamos viviendo en el Ecuador, que también estamos hablando de una constituyente. Bienvenida, Ana María, gracias por estar con nosotros y atendernos. Y bueno, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Por qué este anuncio de Petro ha resultado polémico? ¿Por qué a criterio de muchos sería demencial esta convocatoria a una constituyente que él está haciendo? Bienvenida y gracias por atendernos y saludo desde Quito. No, un saludo muy, muy especial para ustedes. Gracias, de hecho, por invitarme para poder conversar sobre lo que está sucediendo aquí en Colombia, que podríamos creer que tiene similitudes con Ecuador, pero yo creo que son más las diferencias que las similitudes. Sí. Si bien estamos hablando de este tema y volvemos a topar el tema de la Asamblea Constituyente, yo creo que es importante, mira, se hacía una reflexión y yo creo que vale la pena. Esta es yo no sé qué número de ocasión en la que Gustavo Petro dice que va a plantear una asamblea constituyente. Y como lo dicen algunos analistas aquí, ya hemos pasado por la asamblea constituyente cuando hubo el escándalo de la ONG-RD, de un desfalco de dineros aquí. Ujú. Hemos pasado por la asamblea constituyente eh, que ha tenido varias facetas. Son asambleas constituyentes que se han vuelto como cortinas de humo en el país para tratar una serie de escándalos o para levantar la popularidad o para impulsar algún tipo de candidatura. Es decir, cuando vemos nuevamente una asamblea constituyente, pues decimos qué hay detrás, qué cortina de humo o por qué se está planteando nuevamente el tema de la Asamblea Constituyente. Y como tú bien hacías referencia, hace un par de días vimos el sobreseimiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez y nuevamente hay estos cuestionamientos hacia el sistema judicial del país. Eh, Curioso que se planteó una asamblea constituyente por parte de Gustavo Petro cuando encima el mismo presidente o el mismo Gustavo Petro ha dicho que él es hijo de la asamblea del 91, que es ahora la asamblea que está tratando de cambiar, es decir, el hijo está tratando de cambiar a la madre, ¿no? Él nace, y recordemos que la asamblea del 91 nace justamente de un movimiento de jóvenes en donde incluso se estaba hablando de cómo lograr limar todas las asperezas y dar conciencia jurídica y política al partido, al M19, las bases del presidente Gustavo Petro. Sí, viene y se plantea nuevamente esta Asamblea Constituyente a pocos meses de unas elecciones presidenciales y legislativas en el país, en donde yo creo que se mueve todo el tablero, porque la Asamblea Constituyente pasará a ser un tema de la campaña electoral. Y hay quienes dicen que también será el tema con el que se manejará toda la agenda política para quien llegue a las presidenciales del próximo año. Si Así es. vamos por tiempos, la Asamblea Constituyente tomaría entre un año y un año y medio poder aplicarla. Es decir, para este periodo o para la presidencia o para el año, el periodo legislativo y electoral ya no va a estar. Si vamos con un año y medio, que es lo que debe tomar el proceso de una asamblea constituyente, pues eso le tocaría a la próxima administración, a la próxima presidencia. Entonces, se está creyendo que este es un tema que es únicamente utilizado para que sea un tema legislativo, un tema de campaña, y después sea la bandera de quienes van a estar en contraposición del gobierno, en el caso de que no llegue a alguien afín al presidente Gustavo Petro, para utilizarla durante los próximos 4 años. Entonces, creo que lo que está en juego aquí no es realmente un cambio profundo de constitución, es un tema netamente electoral, es un tema de campaña y es un tema político que no ayuda y que perjudica gravemente al país. Y perjudica también porque se está haciendo desde la presidencia, desde el Ministerio de Justicia, unos cuestionamientos a las instituciones. El minar la credibilidad de las instituciones es lo más delicado que nos puede pasar a nosotros, países democráticos.
Ahora, lo que menciona Petro y la justificación para convocar a esto es que se tiene que derrotar el bloqueo institucional. ¿Y por qué ha sido tan polémico esto, Ana María? Y también lo que se cree, no sé si me corrige si estoy mal, pero que sería una asamblea constituyente de plenos poderes. ¿Cómo entender esto? Que Petro convoque algo así cuando está ya finalizando prácticamente su mandato como presidente. Porque lo que se busca es un borrón y va de nuevo. Un poco cuando nosotros tuvimos el cambio de constitución en el Ecuador, no sé si tú te acuerdas, que fue como todos arrancan de cero. Es Claro. decir, nuevas cortes, nuevo poder legislativo, nuevas fiscalías, todos arrancamos de cero. Es un poco lo que se buscaría. Con esto se permitiría, acuérdate que aquí en Colombia no está permitida la reelección. Entonces, ¿qué se buscaría? Si todos vamos de cero, pues que Petro pueda llegar a tener un espacio para unas contiendas electorales nuevamente, no para el 2026, pero sí para el 2030, en el caso de que se llegue a dar. Pero esa puerta no solo se le abre a Gustavo Petro, estaríamos hablando de que esa puerta de una reelección también se le abriría al expresidente Uribe, al Claro. expresidente Santos, al expresidente Duque. Yo creo que nuevamente caeríamos en un juego de los líderes políticos que no es sano, que no permiten un cambio generacional, que no permiten un relevo político y eso le hace mucho daño al país, a la democracia. Y cuando estamos hablando de las instituciones, bueno, Petro se ha acostumbrado a que si hay algún pronunciamiento, sobre todo de las Cortes, que no le beneficia, que no le agrada o con el que no concuerda, es decir que se debe quitar las instituciones. Es decir, si el pronunciamiento, como fue hace unos meses de la jueza Heredia, que fue quien sentenció a Álvaro Uribe en primera instancia, entonces las cortes eran pruebas, la justicia funcionaba en el país. Cuando este pronunciamiento no le beneficia o no está de acuerdo, políticamente no le beneficia, me refiero, entonces debemos cambiar las instituciones, debemos desatar los bloqueos institucionales que hay. ¿Qué pasa en este país? Petro ha tratado de hacer ciertos ajustes y reformas, la reforma a la salud, que sigue siendo muy cuestionada, que de hecho ayer también tuvo nuevamente otro bloqueo por parte de las Cortes. La reforma laboral, la reforma pensional, son como los tres batallas o caballos que él ha planteado, que ninguno ha logrado prosperar. Por vicios, las Cortes han tumbado o por vicios, las Cortes han regresado al legislativo. Y esto para Petro es una muestra de que la justicia está bloqueando y no está acatando los cambios que según él el pueblo quiere o el pueblo pide. Hay que preguntarnos quién es el pueblo. ¿Él representa a la totalidad del pueblo? Pues él ganó, sí, ganó en unas contiendas electorales, pero casi un 48% no estuvo de acuerdo con los planteamientos o con las propuestas del pueblo. La democracia hace que nos sujetemos a las mayorías, pero en una democracia tiene que haber un equilibrio de poderes para que esto pueda funcionar. Es la única manera de que de verdad haya una institucionalidad fortalecida dentro de un país. El minar la credibilidad de estas instituciones es gravísimo. Y yo creo que eso es lo que Petro está planteando y hacia donde se va a radicalizar estos últimos meses que vienen una campaña electoral que de hecho él está metido de lleno a pesar de que la Constitución y las leyes prohíben que el presidente de la República haga una campaña electoral. Qué importante ese diálogo con Ana María Serrano, periodista ecuatoriana presentadora en Colombia en Cable Noticias. Andrés. Ana María, muchas gracias por acompañarnos. Le saluda Andrés Vázquez. A ver, el fondo nos queda claro, el fondo nos queda claro de que realmente es un documento de ley o un proyecto de ley casi una trampa de Petro, ¿no es cierto? Es un juego político donde él incluso va a seleccionar a los constituyentes y ya lo conversamos con nuestro anterior entrevistado. Pero ¿cuál es la forma que esto se aprueba? ¿Cuál es el estado vigente de este proyecto de ley? ¿Aprobación de quién se necesita? ¿Esto se va a ir a votar en las urnas? Es lo que todavía no queda claro. ¿Se va a lograr salir Petro con la suya o va a haber algún sistema de contrapesos que logre frenar esta barrabasada? Andrés, qué gusto verte, no te veía desde hace muchos años y no entremos a detalle de por dónde le conozco, pero es un placer poder compartir este espacio contigo. A ver, Andrés,
el deber ser o el cómo se quiere hacer. Sí, aquí hay dos temas. El deber ser, pues Petro ha convocado el día de hoy a la Plaza de Bolívar, a las calles, ha convocado a sindicatos, a agremiaciones, para ejercer un poco el apoyo popular, como él lo ha venido diciendo. El ministro, incluso el ministro Montealegre, el ministro de Justicia, ha dicho que esta es una constitución que viene de la sociedad civil. Pues es rarísimo, viene de la sociedad civil, pero es redactada por el mismo ministro de Justicia, lo cual desde ya ahí tiene un absurdo. Pero el deber ser es, esto debe ser aprobado por el legislativo, debe pasar a las cortes para que sea llamada a una consulta popular en donde se plantearía una pregunta. ¿Quiere usted o está usted de acuerdo en una asamblea constituyente? Una vez que se plantee esa pregunta, y digamos que es favorable, ¿no es cierto? Que el Congreso, el Legislativo lo aprueba, las Cortes lo califican, lo aprueban, se llama esta consulta, una vez hecha la consulta, gana o es favorable la constituyente, pues nuevamente tendremos que ir, o los colombianos tendrán que ir a las urnas y decir, una vez aprobada, ok, ¿quiénes van a ser los miembros que participen en esta constituyente? Es por eso que yo les decía, el deber ser, esto tomaría alrededor de un año y medio. Si es que seguimos el conducto o el canal regular, el que está dentro de la Constitución misma y dentro de las leyes y del derecho de este país. La angustia quizás o el miedo es, como lo ha mencionado Petro en varias oportunidades, que esto no requeriría de este proceso porque es algo que viene desde el pueblo y es para el pueblo. Todavía no entendemos cuál sería la figura entonces de una constituyente, que sean algunos sindicatos o que sean algunas agremiaciones quienes nombren a dedo y quienes digan sí o sí se tiene que hacer una asamblea constituyente y esta se haga de una manera paralela, o que se venga, pues se plantee por parte de Petro el disolver el Congreso y disolver las Cortes. Estaríamos entonces hablando de que estamos llegando a una dictadura. Es decir, no hay, si uno quiere mantener el derecho, si uno quiere mantener las leyes y respetar la democracia, tiene que haber y tiene que hacerse por el camino que las leyes en sí lo permiten, ¿no? En ese mismo sentido, Ana María, ¿cuál va a ser el órgano dirimente si Petro insiste en que no necesita la autorización de la legislatura y por otro lado la Asamblea quiere aprobarlo vía reforma legislativa? ¿Cuál va a ser la manera que esto se logre dirimir? Y dos, ¿cuál es la realidad política de Petro? ¿Tiene mayoría en la Asamblea? En el caso de que esto se trate a través de la legislación, ¿va a lograr Petro pasarle? ¿Tiene todavía los números favorables ahí? Eh, Andrés, dentro de la legislación todo puede ser muy variable. Además, acuérdate que estamos entrando y estamos a pocos meses de una campaña electoral. Yo no sé, aquí hay un término que utilizan que se reparte mermelada. ¿Sí? No sabemos cuál puede llegar a ser el alcance de esa mermelada y a quiénes pueda tener. Si usted me pregunta en este momento, él no cuenta con unas mayorías. Habría que ver cuál es el juego político dentro del legislativo, pero cada uno en este momento está haciendo ya sus cálculos electorales. Entonces va a pesar mucho más los cálculos electorales del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido de la U, del Centro Democrático, no diría porque siempre es la oposición, del Partido Verde, que han sido partidos que de una u otra manera han estado apoyando ciertos proyectos del presidente Gustavo Petro. Pero en este momento yo creo que va a pesar mucho más los cálculos políticos que se hagan dentro de los partidos. Este fin de semana va a ser crucial con el tema político porque el día domingo se va a una consulta realizada por el Pacto Histórico, por el presidente Gustavo Petro, para poder tener claridad de quién será el candidato en las elecciones presidenciales. Ellos contaban con tres candidatos: Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien tiene en este momento temas con la justicia colombiana y que se ha apartado en estos últimos días, se apartó de esta consulta
porque sería una consulta interpartidista que no les permitiría en marzo lograr nuevamente a otra consulta y tener un candidato único como lo está buscando la izquierda. Pero dentro de estos está también Iván Cepeda. Iván Cepeda es senador de la República, quien su bandera o su principal bandera ha sido el enfrentamiento con Álvaro Uribe Vélez. De hecho, fue quien ganó en primera instancia el juicio contra el presidente Álvaro Uribe, pero se le cae en estos últimos días su bandera política, que era: yo metí preso a Álvaro Uribe, con la inocencia o con el sobreseimiento del presidente Álvaro Uribe en estas últimas horas. Y Carolina Corcho, ex ministra de Salud del gobierno de Gustavo Petro, quien tampoco ha logrado o no logró pasar esa reforma a la salud tan mencionada y tan cuestionada en el país. Entonces, en el tema político va a ser crucial lo que ocurra este fin de semana. Vamos a ver cuántos votos logra conseguir en esta consulta interpartidista que tendrá el pacto histórico. Este fin de semana ese va a ser como su primer sondeo. Un poco regresando a lo que tú me preguntabas, Andrés, de cuál va a ser el juego o si tiene el apoyo dentro del legislativo. No veo que cuente en este momento con las mayorías. ¿Quién tendrá que dirimir esto? Pues las tan cuestionadas cortes, y digo tan cuestionadas cortes por el presidente de la República, porque a la final de cuentas van a tener que pasar y van a ser ellas quienes digan si el presidente Gustavo Petro está en la correcto o no. Sí tenemos que ver que Petro se mueve dentro de la confrontación. Ese es su espacio cómodo, esa es su esencia y eso es lo que él está buscando. Por eso el llamar a las calles, por eso buscar esta asamblea constituyente popular o ciudadana o cívica o de las mayorías o del pueblo, como él lo ha calificado, buscando hacer un contrapeso desde lo popular, pero Petro, las demostraciones que ha hecho en estas últimas salidas es que perdió la calle. Yo creo que hoy va a ser nuevamente un reafirmar eso. No creo que tenga una gran convocatoria el día de hoy. Puedo equivocarme, pero no creo que tenga una gran convocatoria. Y esto demostraría nuevamente que él las calles las perdió. Bueno, interesante ese diálogo con Ana María Serrano. Estaremos pendientes de lo que suceda en Colombia y bueno, gracias por aclararnos cómo sería este proceso que está intentando hacer Petro en Colombia, que es muy distinto al del Ecuador, por lo que no caben comparaciones, pero sí, bueno, analizar a profundidad, ¿no? Todos estos cambios que se están dando. Gracias nuevamente, Ana María. Creo que en Ecuador sí tenemos que hacer algunos ajustes importantes dentro de la Constitución. Y eso es justamente, hay un respaldo porque se requiere de unos temas importantes en el cambio de la Constitución para el tema, sobre todo los temas de seguridad que necesita nuestro país. A diferencia de acá, que es un capricho y un tema más político y una bandera política para utilizarla como una cortina de humo o como un tema netamente electoral. Así es, ya veremos al final del día qué sucede. Gracias nuevamente por acompañarnos, Ana María Serrano, A usted periodista un ecuatoriana. abrazo y muchas gracias. Gracias.